¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido a nuestro canal Apocalipsis Explicado. Mi nombre es Guillermo Álamo, me presento. Venimos haciendo un ciclo al que le damos continuidad explicando el último texto de las Escrituras Bíblicas, Apocalipsis versículo por versículo. Eso nos propusimos hacer una especie de exégesis en formato audiovisual. Sobre todo eso, es un análisis del texto en sí mismo. Nos centramos en aspectos de lenguaje, en aspectos históricos que nos ayuden a poder llegar a entender lo que Dios nos quiere decir a través de este texto, que por muy buenas razones es considerado por los teólogos como el texto de más difícil acceso en todas las escrituras bíblicas, por su profundo simbolismo, por su enrevesado significado y por su constante aparición de términos relacionados con la espiritualidad hebrea, con su constante alusión al pacto entre Dios e Israel, que tiene su preciso significado para nosotros también como iglesia, como creyentes en Jesucristo. Así que ya nos zambullimos de lleno en la narración en el capítulo 6 que analizábamos en nuestro video anterior. Ya se empiezan a narrar hechos, ya se deja de describir cuadros, pero de pronto surge esto que vamos a abordar hoy, que es el capítulo 7, que es un paréntesis, pero es un paréntesis temporal que en realidad es una especie de flashback. Eso se encarga de aclararlo muy bien el texto. En realidad esto es lo que ocurre antes de que empiecen a desatarse los 7 sellos. Esos 7 obstáculos epistemológicos, por llamarlo de alguna manera, eso que impedía que nosotros pudiéramos acceder a la revelación acerca del futuro que constituye el gran tema de Apocalipsis. Eso quiere decir en griego Apocalipsis, decíamos revelación, quitarle el velo a una cosa. Así que Dios no encontraba a nadie que fuera digno de romper esos sellos que nos permitieran a nosotros acceder a esas narraciones acerca del futuro del mundo, de la iglesia, de los incrédulos de Israel, en particular el cumplimiento del plan profético para Israel. Hoy vamos a ver que está dividido en 2 hemisferios el tratamiento de nuestro capítulo de hoy. El mismo capítulo está dividido en 2, pero nosotros vamos a abordar justamente esa duplicidad. De nuevo tenemos acá en nuestra pizarrita, nuestra ayuda didáctica, tenemos esa misma gráfica, ¿no? Queremos que quede claro que hay 2 hemisferios, hay 2 mitades, hay 2 partes que nos ayudan a entender bien a qué apuntaba Dios con este capítulo. Pensamos, tenemos una interpretación certera y bien fundada acerca de esto, pero no hay una interpretación unívoca. Vamos a aclarar esto. Es la lectura que hacemos nosotros, pero tenemos buenas razones para sustentar y sostener esa lectura. Vamos al texto mismo, así vamos al grano y enfrentamos este capítulo misterioso, este capítulo desafío para el intérprete, para el lector, que es el capítulo 7 de la revelación de Juan, el último libro de la Biblia. Seguimos la versión NBI, aclaramos. Después de esto vi 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios viviente. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. Estas 4 criaturas, estos 4 seres vivientes, estos 4 querubines, que son los que desatan los 4 jinetes que ya vimos analizados en el capítulo 6. Bueno, gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144.000 de todas las tribus de Israel. Y henos aquí frente a la primera de las 2 muchedumbres que nos muestra este paréntesis dentro de la narración, que es el capítulo 7, esta especie de flashback, digamos, ¿no? Como un paréntesis, como cuando uno va narrando de manera improvisada una película y de pronto se frena y dice, sí, pero antes de eso que te dije sucedió otra cosa que va a explicar otra cosa que va a suceder después en la trama. Bueno, algo así es este capítulo 7 de Apocalipsis. En realidad esta es una escena previa, se supone, en cuanto a la sucesión temporal, aunque no aparezca así en la narración misma del libro, pero es previa en cuanto a la sucesión temporal a lo que se narró en el capítulo 6. Entonces, estos 4 ángeles sostienen a los vientos para que no soplen hasta que estos primeros personajes que se nos presentan en el capítulo sean sellados en sus frentes con el sello del Dios viviente.
este momento donde queda todo entre paréntesis, donde se suspende el tiempo. Acá hay una manera muy gráfica quizá de aludir a ese mismo hecho, ¿no? De que la narración temporal queda en suspenso por un momento hasta que se nos introduce la condición previa de desatar los 7 sellos que empiezan a manifestar el enojo de Dios contra los habitantes del mundo, el juicio sobre los habitantes de la tierra. Y es el hecho de que tienen que ser antes inmunizados estos personajes que son los primeros que se nos presentan, que son todos ellos, como vamos a ver, israelitas de origen, son hebreos de origen, hebreos de nacimiento, de sangre, no por adopción como lo somos los cristianos en general, sino específicamente descendientes de Israel. Vamos a leerlo, aunque es prolijo, tiene su razón y después nos vamos a adentrar en eso. De la tribu de Judá fueron sellados 12.000, de la tribu de Rubén 12.000, de la tribu de Gad 12.000, de la tribu de Aser 12.000, de la tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Manasés 12.000, de la tribu de Simeón 12.000, de la tribu de Leví 12.000, de la tribu de Isaacar 12.000, de la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de José 12.000, de la tribu de Benjamín 12.000. Vamos a centrarnos entonces en las características de la primera muchedumbre que se nos presenta en nuestro capítulo enigmático de hoy, el capítulo 7, que ha dado lugar a una sostenida polémica entre los intérpretes a lo largo de siglos. O sea, nadie piense que estamos descubriendo un capítulo. Obviamente que hay una tradición detrás de nosotros, pero nosotros vamos a formular también una opinión fundada, una lectura fundada, pero que es una lectura entre otras. La primera muchedumbre, están en la tierra. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos las diferencias con la segunda muchedumbre. Son hebreos de origen, son varones y vírgenes. Esto se aclara más en el capítulo 14, que se habla más o menos de lo mismo, pero desde otra perspectiva. Se agregan algunos datos adicionales. Ya vamos a llegar a ese capítulo, pero mínimo para enumerar las características de estos personajes cuya existencia en el mundo para los tiempos finales se nos está describiendo. Son un número exacto, son 144.000, 12.000 de cada una de las 12 tribus. No aparece la tribu de Dan. Esto es una cosa que para cualquier hebreo, en especial para un judío ortodoxo, puede llegar a ser un motivo de asombro, de extrañeza, y está muy bueno que como cristianos estemos preparados para dar razón de esta notoria ausencia. Son inmunizados para atravesar el periodo de prueba y de juicio que Dios va a desatar sobre los habitantes de la tierra. Es como una especie de vacuna espiritual, el sello de Dios sobre sus frentes. Y van a atravesar ese momento llamado la gran tribulación. La preposición en griego es dia. Ellos van a pasar a través de la gran tribulación. Vamos a ver ahora las características de la segunda muchedumbre, no sin antes adentrarnos en el texto mismo para que se vea. Acá está la segunda columna donde aparecen las características, pero vamos a ver. Después de esto, dice el apóstol Juan, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, o sea, de Jesucristo y de Dios el Padre, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos, de estos 24 hombres notables, de los que ya hemos hablado en el análisis de los capítulos 4 y 5, y de los 4 seres vivientes, los 4 querubines que también aparecen en el profeta Ezequiel al comienzo. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Traduce en el usted, en el trato distante, la tercera persona distante que usamos en nuestra lengua castellana. Eso es un hallazgo de la NBI. Corresponde anotarle ese punto. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero, por eso están delante del trono de Dios, y de día y noche le sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario, y ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará,
y los guiará a las fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Así que tenemos dos muchedumbres. Te voy a decir cuáles son las características dominantes de las dos muchedumbres, según lo que dice el texto, para que se vea la diferencia. Estos están en el cielo, están en la presencia de Dios, están en el tercer cielo, donde a un solo hombre le fue dado acceder en vida, el apóstol Pablo, según cuenta en un pasaje muy famoso de 2 de Corintios. En ese trono de Dios, en la presencia misma de Dios, en cuerpo y alma, están estos personajes que pertenecen a las naciones, son Goim, son de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Es una locución hebrea que se usa en Apocalipsis para designar a los Goim. En hebreo la palabra se usa de manera corriente, pero la traducción al griego sería eso. No se especifica si son varones, o sea que podemos entender que son de ambos sexos. No se especifica que sean vírgenes, como sí se va a decir en el capítulo 14 de los 144.000. No son 144.000, sino que nadie puede contar esta muchedumbre, que van vestidos de blanco. Blanco significa integridad, significa moral, significa haberse santificado. Ahí habla de la sangre del Cordero. Tienen la santificación que se recibe por gracia, tienen la santificación progresiva y ya la santificación definitiva, hechos a la imagen de Jesús, porque ya están en el cielo, son vencedores. Por eso las túnicas blancas también representan victoria. De eso hemos hablado, ¿no? Las túnicas cándidas en el mundo romano representaban victoria. Por eso cuando un político se presentaba a los comicios en el foro, iba vestido de blanco como candidato. De ahí viene la palabra candidato, candidatura. Estos atraviesan la gran tribulación, la primera muchedumbre, los 144.000 de origen hebreo. Los segundos son sacados fuera de la gran tribulación. Esto lo dice claramente el texto. Dice, estos son los que son sacados fuera de la gran tribulación. La expresión la vamos a anotar acá abajito en el texto, la vas a ver. Dice que son sacados fuera de la tribulación la grande. Más o menos es así la locución en griego. Es una expresión que se usa para designar un superlativo, ¿no? Como la más grande de todas las tribulaciones. La expresión quiere decir más o menos eso. Entonces, estos segundos no pasan por la gran tribulación. Además, quiero señalar otra cosita que también es un detalle en griego para tener en cuenta a la hora de hacer nuestro análisis, y es que se usa hierchomeni. Estos son los que vienen, los que salen, los que huyen de la gran tribulación. Es un presente continuo. Un presente continuo que tiene en griego un valor nominal, o sea, es un sustantivo. Estos son los vinientes, los salientes, los huyentes, digamos así, para inventar una palabra en castellano, de la tribulación la grande. Estos son los que huyen. Es la misma palabra que se usa para referirse a Jesucristo y a su inminente venida. El que es, el que era y el que ha de venir. Hoerjómenos. Estos son hierchomeni, son los que están viniendo de la gran tribulación, o los que están a punto de salir, o los que acaban de salir. Implica una idea de acción inminente o de acción continua. Este presente continuo que existe en griego existió en latín, pero lamentablemente para nuestros idiomas modernos nos tenemos que valer de auxiliares verbales, los que están viniendo o los que están a punto de venir. No se llega a traducir del todo la idea, que en griego quedaba clarísima. Y la preposición ek, estos están fuera de la gran tribulación. No pasan dia a través de la gran tribulación, sino que son sacados de ella. Es decir, la segunda muchedumbre somos nosotros, los cristianos. Yo creo que esa es la lectura que se impone. Ahora te voy a decir cuáles son las lecturas, las vamos a explicar de manera veloz, lo más sintética que podamos. La lectura más tradicional sostiene que esta muchedumbre es un símbolo, es una imagen, es un arquetipo, un superlativo, una expresión poética, digamos así, de la segunda muchedumbre. Quiere decir que tendríamos significante acá, para usar el término de la lingüística clásica, y acá el significado. Acá se nos daría envuelta en un papel de misterio la sorpresa metafórica, y acá adentro estaría el contenido de la cajita, ¿no? De la sorpresa. Más o menos, esto estaría revistiendo a través de símbolos esta realidad.
Ahora, hay que preguntarle a los partidarios de la lectura simbólica, que hay que reconocer que viene siendo la dominante a lo largo de siglos y siglos de historia teológica, ¿por qué se dice que son hebreos? ¿Por qué se enumeran una por una todas las tribus de Israel con todas las particularidades? Después vamos a entrar, que no son exactamente las 12 tribus tradicionales. ¿Por qué se dice que son hebreos? ¿Qué representaría que se diga de ellos que son varones? ¿Acaso que van a ser hombres y mujeres valientes? ¿No? Como cuando dice portaos virilmente, ¿no? Que no quiere decir que sean todos machos, sino que se porten con valentía, perseverancia y todas esas cualidades que se atribuyen más a lo varonil. ¿Y por qué se dice que serán vírgenes en el capítulo 14? ¿Qué significa la virginidad? Por ahí he leído un intento de lectura, pero da un poquitito de lástima, más que de respeto, que sostiene que virginidad en este caso hay que entenderlo como no haber nunca doblado las rodillas ante imágenes o ídolos. Esa es la lectura predominante entre los simbolistas, pero francamente no veo ninguna relación entre virginidad física y no haberse rendido ante las imágenes. Por otro lado, la gran mayoría de los cristianos, que estamos representados claramente acá, en esta parte, los cristianos actuales, la iglesia actual, la iglesia neotestamentaria, la iglesia del tiempo de la gracia, todos nosotros, la gran mayoría de nosotros hemos salido de historias marcadas por la idolatría y hay que decirlo. En consecuencia, no se puede decir de nosotros que seamos vírgenes tampoco en ese sentido. Vamos a ser absolutamente claros en cuanto a esto. Segunda lectura, y esta me parece más digna de atención, y hay teólogos que son del bando evangélico que sostienen esto y me parece digno de atención. Atención porque está buena y es convincente, aunque no es exactamente lo que me parece a mí que se debe entender. Estas dos muchedumbres serían sucesivas. Tendríamos causa y efecto. O sea que estos 144.000 hebreos literales, varones literales y vírgenes literales, serían un cuerpo selecto de evangelistas que durante los días posteriores al rapto de la iglesia actual se dedicarían a hacer un trabajo misionero que daría por resultado esta segunda muchedumbre que sí pasaría, según esta lectura, por la gran tribulación y resistirían la marca de la bestia que impondrá el anticristo. Todo eso se cuenta en Apocalipsis capítulo 13, 18, 17. Ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar a esa parte que a algunos les parece la más interesante. Pero bueno, esta parte es sumamente significativa para nosotros, de cara a nuestra lectura de lo que va a pasar en los tiempos proféticos. Así que, según esta lectura, estos causan esta segunda muchedumbre. Le atribuyen a la primera muchedumbre, a los hebreos, una función evangelística. La verdad es que no hay un texto de la revelación de Juan que nos indique que estos se vayan a dedicar a la evangelización. De hecho, algunos de los que van muriendo de toda esta muchedumbre claman a Dios, no por la conversión de los paganos e incrédulos, sino para que Dios apresure la hora de su castigo. Así que estamos en un tiempo totalmente distinto que se va a inaugurar justamente cuando los cristianos actuales seamos llevados a la presencia de Dios en cuerpo y alma. Ya es absolutamente otra historia. La lectura que nosotros preferimos es bastante evidente. Son dos muchedumbres paralelas, simultáneas. Unos están en la tierra y son inmunizados por los ángeles para poder atravesar la gran tribulación y no sufrir física y directamente los castigos que van a derramar los ángeles y aún la mano del mismo Dios sobre los habitantes de la tierra. Son inmunizados, son vacunados. La segunda muchedumbre ya están en el cielo. Ya recibieron sus túnicas y están adorando a Dios. Están recibiendo a Jesucristo con palmas en las manos, de la misma manera que los hebreos, de manera un poco emocional, fallida, sin entender del todo de qué se trataba, hicieron cuando Jesús llegó a Jerusalén y decían: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. Pocas horas antes de gritar: crucifícale, crucifícale. Pero bueno, es ese mismo recibimiento triunfal el de la segunda muchedumbre en el cielo, tributado en honor a Jesucristo. Y otro detalle adicional de la segunda muchedumbre: todo lo que se le promete a las iglesias de los capítulos 2 y 3 a las 7 iglesias de Asia se cumple en esta muchedumbre. Otro detalle adicional más que me lo facilitó un hermano, que se lo agradezco de pasada: el tiempo predominante en esta narración, en el griego original, es el tiempo presente. No está en pasado, como se usa en las narraciones, el famoso tiempo aoristo que se utiliza para las narraciones históricas.
No, está en tiempo presente. ¿Estos quiénes son?, le pregunta el anciano al escriba en ese momento, el apóstol Juan. Y ahora nos vamos a centrar en un detalle enigmático para la gente que es estudiosa de la Torá y que pueden llegar a ser de origen hebreo. Y es que las 12 tribus que aparecen en la primera muchedumbre no coinciden con el recuento tradicional de las tribus. Normalmente se utilizan los nombres de los 12 hijos de Israel, incluido José, ¿no? Pero cuando se reparte el territorio entre los hebreos, José es reemplazado en el recuento tradicional por los hijos que fueron Efraín y Manasés, que fueron, digamos así, adoptados como hijos propios por Jacob, el padre de José justamente, Jacob también llamado Israel. Bueno, tiene 12 hijos, pero él recibe como hijos a los hijos de José nacidos en Egipto, Manasés y Efraín, que suelen ser contados entre las tribus, que en la hora del reparto del territorio suman 13 y no 12 tribus, salvo que los levitas no reciben ningún territorio, así que son 12 provincias, pero 13 tribus en realidad, con esa que queda, digamos, asentada en varios lugares del territorio, la tribu de Leví. ¿Qué sucede en el recuento que aparece en Apocalipsis? Que desaparecen Efraín y desaparece de manera sumamente significativa la tribu de Dan. ¿Qué nos da a entender eso? Hay varias teorías sobre esto, ¿no? También no hay una respuesta concluyente, pero te voy a decir cuáles son las teorías que se barajan y por qué tienen su razón de ser. La tribu de Dan no es la primera vez que desaparece de los registros bíblicos. Ya en Primera de Crónicas, en el censo que aparece al principio, en el primer capítulo, desde el primer capítulo hasta el capítulo 9, no aparece más la tribu de Dan. ¿Por qué sucede esto? Por las historias que se narran desde el libro de Jueces, al final de todo, cuando este hombre Micaía contrata a un levita que tiene unos terafines, unas imágenes de fundición. Vienen los de Dan, que todavía no se habían asentado en un lugar, no habían logrado desarraigar a los amorreos en la zona que les había señalado Josué, así que andaban como deambulando de un lado a otro hasta que deciden finalmente establecerse en el extremo norte del mapa de lo que fue la tierra prometida. Pero se llevan consigo al levita y establecen como pioneros un culto idolátrico, un santuario, llevándose al levita que estaba morando en lo de Micaía. Así que son una tribu que empezó a introducir en Israel la práctica abominable del culto a las imágenes. Esa es una razón por la que puede decirse que fueron, digamos así, desheredados por este recuento que recoge el Apocalipsis, pero que ya aparece insinuado en Primera de Crónicas, como te contamos. Otra razón más, y esto suele señalarse por algunos estudiosos, en Génesis 49, Jacob, al pronunciar la bendición sobre sus hijos, cuando llega a Adán lo llama una serpiente que está acechando en el camino y que muerde al caballo y hace caer hacia atrás al caballo y al jinete. Dan quiere decir Dios juzga o el juez, tiene que ver con esta idea de juzgar. De hecho, de la tribu de Dan va a salir el más famoso de los jueces, Sansón. Bueno, algunos se toman esto de la serpiente que acecha y que muerde a traición como una insinuación de que el anticristo va a salir justamente de la tribu de Dan. El profeta Daniel deja en claro en el capítulo 11, versículo 37, que el anticristo va a ser de origen hebreo. Por lo tanto, hay razones para tomarse de este detallecito según el cual el anticristo va a salir de la tribu de Dan. Es una posibilidad, por supuesto, es una posible lectura, nada más. Lo único que queda en claro es que la tribu de Dan desaparece del recuento de tribus de Apocalipsis. En cuanto a la tribu de Efraín, puede decirse que pervive porque se menciona a Manasés, su hermano, y se menciona a José, que puede ser una manera elíptica de llamar a Efraín. Así que en cuanto a Efraín no hay mayores enigmas, desaparece el nombre, pero no la descendencia. Lo que sí desaparece es la tribu de Dan. Y así llegamos al final de nuestro análisis del capítulo de Apocalipsis que tenemos que examinar, nuestro capítulo 7, uno de los más controversiales de todos los capítulos de Apocalipsis por estas lecturas que te contamos. Son 3 lecturas principales, nosotros adherimos a la futurista pretribulacionista. En eso tenemos una línea bien clara en nuestro canal Apocalipsis explicado. Quede claro, estos eventos que van a atravesar los hebreos que se van a convertir a Jesús no están destinados a nosotros. Estos que son sellados por Dios en una palabra que tiene un sentido positivo, habla del sello de la autoridad, ¿no? El mismo sello que tenía el manuscrito que encubría la narración de los capítulos que estamos analizando.
Es el sello de Hisfrashis, quiere decir el sello de la autoridad. No es el mismo sello de Toharagma, que es la marca, que tiene ya que ver con la esclavitud y que va a aparecer en el capítulo 13 cuando se hable de esta señal que el anticristo va a hacer poner en cada una de las personas del mundo. Así que estos van a pasar la gran tribulación, solo que no van a sufrir la ira de Dios. Van a morir todos ellos, van a ser decapitados todos ellos uno a uno. Eso es lo que cuenta el texto de la revelación de Juan. Ya vamos a llegar a esa parte, pero lo que quiero que quede claro es que los cristianos estamos destinados a no pasar por la gran tribulación, a ser sacados de este mundo. Que nadie se confunda, no estamos viviendo los eventos del Apocalipsis, digo porque ya he leído algunas cosas de que se acaba de romper el tercer sello de Apocalipsis capítulo 6, nada que ver, no se va a morir una cuarta parte de la tierra, nada de las señales devastadoras del Apocalipsis, ya lo hemos explicado, pero insistimos en esto, se va a dar cuando la iglesia todavía está sobre la tierra. Una vez que hayamos sido traspuestos y estemos en este gran número de los que de todo pueblo, tribu, lengua y nación adoremos en la presencia de Dios, ahí se desatará sobre el mundo la gran tribulación, este momento de angustia sin igual que solo va a acontecer cuando lo que estorba la manifestación de perversidad extrema, que en el mundo está como en un dique, sea removido de en medio. Y eso que está estorbando la manifestación del anticristo y de lo peor de la naturaleza humana, somos nosotros, somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Así que todavía no estamos ni de cerca en los tiempos de los sellos del Apocalipsis. Dios te bendiga, nos encontramos en el análisis del capítulo 8.